Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Inclusation. Mi nombre es Jonathan, soy psicólogo, trabajo en incluyeme.com como consultor en diversidad. Hoy vamos a hablar sobre la tecnología y cómo esta influye en los procesos de selección diversos. Hoy nos acompaña Agustina Ciampa. Ella es licenciada en terapia ocupacional y doctora en psicología. Ha trabajado por más de 10 años en procesos de incorporación sostenible, acompañando a equipos y empresas para lograr las incorporaciones sostenibles. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Jonathan, a vos y a Tamara por la invitación. Un placer estar acá hoy hablando de este tema tan importante. Agustina, ¿cuáles son algunas de las herramientas tecnológicas que están usando hoy las empresas para tener procesos de reclutamiento más inclusivos? Quizás la principal es el propio proceso, ¿no? Cada empresa hoy por hoy, cuando un candidato quiere aplicar, tiene que entrar a la propia página y cargar el propio currículum o tiene el propio enlace donde cargar de vuelta todos los datos, ¿no? Y esto hace que desde el otro lado se automaticen estas búsquedas para poder identificar esos candidatos más idóneos. Eso es lo que encontramos hoy por hoy en nuestro cotidiano. Lo cierto es que desde Fundación Multipolar también encontramos que así como de esa manera se automatizan procesos y quizás está la ventaja de que se eliminan ciertos sesgos en la selección, por el otro lado, al eliminarse el sesgo también se elimina la posibilidad de empatizar con ese candidato, ¿no? Y eso también lo entendemos como, bueno, por un lado una fortaleza, pero por otro lado una potencial barrera en los procesos de incorporación laboral. Y pensando un poco en los portales de empleo y en estos programas, ¿considerás que son 100% inclusivos? ¿Hay algo que falta ahí para que todos podamos acceder? Considero que tenemos un largo camino por recorrer para llegar a que sean 100% inclusivos, ¿no? Incluso como sociedad, para llegar a hablar de convivencia, todavía tenemos un largo trecho que caminar y recorrer. En particular, hablando de los portales, lo que encontramos son barreras principalmente tecnológicas, ¿no? Y acá me gusta hablar siempre de la intersección discapacidad y población en situación de calle o en riesgo de calle, donde imagínate que, bueno, ya se sabe, ¿no? Cuantas más intersecciones hay, más lejos o más difícil es el proceso de incorporación. En estos casos lo que nos pasa es la brecha digital como una barrera y la podemos pensar en dos sentidos. Por un lado, la posibilidad de acceso a un dispositivo y por el otro lado, pero quizás conectado con es la posibilidad de tener las habilidades necesarias o competencias necesarias para poder manejar ese dispositivo y entonces saber cómo cargar los datos en esos portales de empleo. Esto es lo que encontramos en primer lugar, ¿no? Como esta brecha digital en este doble sentido, pero consecuente. De la falta de acceso con la falta de habilidad, pero también por la falta de acceso, no necesariamente por una discapacidad o por una problemática en aprender. Y por otro lado es cuando cargan los mismos datos, hay un montón de cuestiones que desde el lugar donde se organizan estos procesos de reclutamiento dan un montón de cosas por sentado, que del otro lado van a saber, van a entender, van a conocer y nos pasa que tenemos que estar dando apoyo constantemente a las personas en este proceso de carga de datos o de acceso, de iniciar sesión a un mismo portal de empleo. Por ejemplo, cuando inician sesión les pide un mail con una contraseña o por ahí les pide que les llegue un mensaje de texto a un celular. Entonces ahí ya estamos dando por sentado que la persona va a tener acceso a un mail, a un dispositivo, tiene una cuenta activa para que le llegue el mensaje y recién ahí poder iniciar sesión para recién ahí poder cargar los datos quizás, ¿no? Total, y a veces es un poco pensar en cómo los pasos consecutivos, el tiempo que uno requiere para registrarse, estas solicitudes tan extensas terminan siendo como un impedimento y hacen que por estas barreras que mencionás las personas terminen optando por desistir y no postularse. El tiempo es una de las grandes barreras invisibles que tenemos hoy por hoy, ¿no? Con esto de que, bueno, mandaron un código por una vía y rápido hay que ir y acceder a esa vía. Y quizás hay personas que tienen tiempos de ejecución que les lleva más tiempo acceder, ¿no? Ni bien ni mal, sino diferentes. Pero no están contemplados en estos procesos que van a la seguridad de las plataformas. Esto se entiende, no busco ir en contra de eso, sino de entender qué es lo que hace falta para que esos procesos sean realmente accesibles para todas las personas. Total, y pensar en cuánto talento se están perdiendo hoy las empresas por todas estas brechas que estamos mencionando. Fundamentalmente en términos de diversidad, ¿no? Quienes trabajamos de este lado de la sociedad entendemos que los equipos de trabajo se enriquecen a partir de contar con distintos talentos y con distintas personas en ese equipo de trabajo. ¿Cómo pensás que los algoritmos de selección pueden perjudicar o ayudar a las personas con discapacidad para encontrar empleo? Es interesante la pregunta, Jonathan, porque de hecho lo podemos pensar en ambos sentidos, ¿no? Que por un lado pueden
facilitar el acceso en términos de eliminar los sesgos en las candidaturas. Digo, cuando hay un reclutador que ve un CV y que quizás encuentra que hay un tiempo que no trabajó y qué pasó acá, o que hay demasiada formación y una formación como muy diversa, bueno, esto empieza a generar preguntas y a veces el generar preguntas hace que determinadas personas queden fuera de esos procesos. Esto, los algoritmos, digamos, como eliminarían este sesgo en la selección, y eso me parece sumamente positivo e importante. Pero por el otro lado, los algoritmos también están cargados de una manera que no buscan reconocer lo diverso, sino que buscan, bueno, en términos de determinadas competencias, ver quiénes son los candidatos más idóneos. Y en eso de hacer este proceso, quizás las personas que acompañamos terminen quedando atrás en la fila. Y eso no significa que no cuenten con las herramientas, con las competencias para poder desarrollar ese puesto de manera idónea y de manera efectiva. Pero por determinadas lógicas que fueron puestas a ese algoritmo, no son detectadas como posibles candidatos, entonces tampoco terminan llegando muchas veces a la terna. El sábado pasado daba una capacitación y una persona me contaba que de una empresa se sorprendían porque nunca habían llegado CVs de personas con discapacidad. Y yo ahí le invitaba a hacer esta doble pregunta. Número 1, ¿se sabe si llegaron CVs que no fueran de personas con discapacidad? Porque sabemos que no es obligatorio declarar una discapacidad en el propio currículum. Pero punto número 2 es: ¿qué posibilidad hay de revisar los procesos de reclutamiento para que sean accesibles? Porque quizás no llegan los CVs por esto que decíamos antes, ¿no? Porque hay muchas barreras en el proceso de carga de datos, barreras invisibles, barreras cognitivas, barreras en cuanto al acceso de lo digital que decíamos antes. Hay como muchas trabas que quizás del otro lado es lo que se da por sentado y no se tiene en cuenta, y entonces no se busca pensar de qué manera derribar esa barrera, porque quizás ni siquiera se identifica como tal. Totalmente, y ahora me hace reflexionar, ¿no? Mayormente los algoritmos lo que buscan es algo homogéneo, es datos e información, y al filtrar justamente buscando ciertos requisitos es que se deja de lado a un montón de personas que, como bien mencionás, tienen talento, pero que no llegan siquiera al selector para formar parte de un proceso, y también cómo identifica el selector justamente que es un talento diverso si ni siquiera le llegó ese dato. ¿Cómo pensás, digamos, que o dónde habría que poner el foco para que de alguna forma haya algoritmos más diversos? Claro, hay que buscar humanizar ese algoritmo, ¿no? De alguna manera. Quizás ahí esté la clave, en poder pensar en distintos componentes, o que en el barrido de esos candidatos también pongan determinadas claves. En nuestra experiencia, desde Multipolar, la verdad es que terminamos... Las inclusiones más efectivas son las que terminamos trabajando persona a persona. Cuando ya hay un vínculo establecido con esa empresa, con ese equipo de selección, ya, digamos, les acercamos el CV, después el proceso es el natural que hace la empresa, la entrevista, digamos, todo esto sigue su curso natural, pero quizás para que la persona llegue a la entrevista necesitamos todavía tender ese puente humano. Al menos en nuestro caso ha sido así. Quizás ahí necesitemos hablar con quienes programan esos algoritmos, ¿no? Para poder ver de qué manera los pueden terminar transformando con esta mirada más humanizada, ¿no? Para no perder de vista esto, porque hay un hecho claro, digo, al menos hablando de Argentina y Latinoamérica, donde las tasas de pobreza son crecientes, donde las posibilidades de acceso a un trabajo decente son también menores. No hablo de trabajo, ¿no? La gente logra, yo trabajo al menos con personas que logran acceder a un trabajo, pero son trabajos precarizados, mal pagos, inseguros, sin condiciones laborales seguras, y todo eso de alguna manera perpetúa la misma situación de vulnerabilidad social que tiene la persona, ¿no? Son los trabajos decentes, creemos, los que permiten, bueno, transformar realmente y emancipar económicamente a esa persona y esa familia para poder salir adelante. Y en el querer acceder a estos trabajos decentes es donde nos encontramos con todas estas barreras y los procesos automatizados que necesitamos ahí como encontrar la llave, ¿no? Para que estas personas puedan llegar a una entrevista, puedan conocerlas, puedan identificar talentos, como vos decías, y así también, bueno, buscar enriquecer el mismo equipo de trabajo. Pero lo cierto acá es que nos tenemos que encontrar a un medio camino. Total, y me dejas también pensando, y es muy interesante esto que decís, porque la diversidad en sí tendría que estar presente de forma transversal en inclusive el equipo de IT, en el equipo de ciclo de vida que crea este algoritmo, ya teniendo un equipo diverso del Vamos, para que justamente este algoritmo pueda identificar o pueda ser más accesible y que efectivamente a los selectores y a recursos humanos, y cuando las empresas lo utilizan, llegue el personal diverso.
Ujú. Se me viene el lema de nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Del modelo social y de por qué es tan importante que las mismas personas sean activistas y protagonistas en estos procesos. Absolutamente de acuerdo. ¿Qué papel juegan las referencias y las recomendaciones en los procesos de selección? Hoy por hoy juegan un papel clave. Y yo creo que también del otro lado, digo, si bien venimos recorriendo, ¿no? Venimos avanzando como sociedad y como mundo del trabajo en pos de una mayor diversidad y mayor incorporación de personas diversas a los distintos equipos, creo que todavía queda mucho camino por recorrer. Entonces ahí que las empresas vean que hay un respaldo, que hay gente que acompaña, que hay gente que referencia, les da más confianza para animarse a dar ese salto de, bueno, apostemos a una contratación, ¿no? Totalmente, pese digamos a que el tema central es la tecnología, vemos como el factor humano es tan importante, sobre todo en este uno a uno, ¿no? Sí, es fundamental. A ver, si bien todo tiene, yo digo, como sus pros y sus contras, ¿no? Siempre vamos a encontrar, decimos en nuestro lugar que ningún entorno es neutral, ¿no? El entorno puede ser o barrera o facilitador. En el medio no se queda nunca. Como tal, digo, tampoco son tan polares, sino que a veces encontramos dentro de un mismo entorno algunas cuestiones que son facilitadoras, algunas otras que son barrera, y es ahí donde en este trabajo de vuelta humano, con equipos de profesionales que acompañan, con equipos que respaldan, es donde se van animando poquito a poco a derribar, a poner en cuestión estos procesos que dan por sentado y que, ok, esto es una barrera, necesitamos derribarlo, pero eso el algoritmo solo no lo va a poder hacer, nos necesita. Total, volvemos a lo mismo, las personas son importantes en la tecnología. ¿De qué manera la marca empleadora de un empleador juega un papel en la parte de selección de cara a los candidatos? Lo que recibimos muchas veces, y es más, hasta hace poquito hicimos una investigación para poder identificar barreras y apoyos que referían las propias personas, y al momento de hablar de apoyos aparecía esto de, bueno, saber si la empresa es inclusiva, ¿no? Saber si la empresa está dispuesta a contratar personas que vienen de alguna situación de desventaja. Si bien por un lado también nos decían, bueno, esto sería un mundo utópico, ¿no? Había como cierto descreimiento de parte de la población de que esto fuera a suceder o de que si sucediera fuera realmente profundo, ¿no? Y no quedara como en la superficie. Yo digo que necesitamos inventar un término para hablar de, no sé, disable washing, como algo de esto que son lo que queda como una lavada de cara, pero que no hay una verdadera incorporación de talentos y apertura, sobre todo, de estos equipos a la diversidad. Sí, lo que nos pasa es que muchas personas esto les interesa saber, les da confianza saber y animarse a postularse, porque también lo cierto es que, viéndolo desde el otro lado, cuando tienen mucho recorrido y muchos intentos de aplicar y postularse y tener entrevistas quizás y después no quedar, hay necesariamente una frustración, digo, naturalmente, ¿no? Atraviesan procesos de frustración más que entendibles y entonces hay un momento donde, bueno, necesitan garantizar del otro lado. Este empleador me va a contratar, este empleador le va a interesar mi perfil, no me van a discriminar en el proceso. Y ni que hablar si hablamos de población con padecimientos mentales, ¿no? Que ahí aparece como todo un dilema gigantesco respecto de, ¿revelo mi condición de salud mental o no la revelo? Y nos lo preguntan todo el tiempo nosotras, ¿no? Y una se pone en este lugar de, bueno, ¿quién soy yo para decidir si sí o si no? El mundo debiera ser decir lo que quieras y lo que no quieras de vos. Pero nos sucede constantemente, donde se entiende el dilema, porque también tenemos casos donde, claro, han mandado su currículum, los han llamado para una entrevista, necesito contar que tenía esta problemática, automáticamente el puesto fue ocupado, ¿no? Bueno, estas cosas siguen sucediendo, pero a la vez también sabemos que si no revelan las problemáticas, después es más difícil solicitar apoyos. Ahí está el dilema, en revelar o no revelar, porque por un lado no tienen problema en revelar si es que no van a sufrir discriminación, si es que no se va a estigmatizar a la persona por tener tal o cual condición, y entonces quedan con el miedo, quedan con la duda, quedan con la pregunta. Por lo cual, si del otro lado se declararan ya como empresas abiertas me acuerdo, en Canadá había un momento una publicidad con elefantes azules, ¿no? Si el elefante azul estaba arriba de la mesa de esa persona con la que vos ibas a hablar, era alguien con quien podías hablar abiertamente de tu problemática de salud mental. Bueno, si ese elefante azul existiera de alguna manera o se hiciera visible, realmente favorecería los procesos, porque también sabemos que empleos abiertos, inclusivos, accesibles, con posibilidad de dar apoyos que necesitan,
es lo que esto garantiza, ¿no? La continuidad laboral de esa persona en ese lugar de trabajo. Total, y mencionabas un poco de esto que tiene que ser declarativo, o sea, una empresa a como estamos hoy, ¿no? Utópicamente en un futuro esperemos que todos los procesos sean inclusivos y no sea necesario aclararlo. Pero puntualmente hoy, ¿por qué canales considerás que la empresa debe informar que justamente es un proceso inclusivo o que están contratando personas con discapacidad? Al momento de hacer publicar, la vacante, ¿no? Que siempre hay como un primer parrafito donde cuentan acerca de la empresa, quizás en ese espacio sería ideal, ¿no? O que se valoran candidatos con... Perfecto. Y también un poco pensando en marca empleadora, ¿qué otros canales considerás o qué otros canales hoy estás viendo más de las empresas donde podemos como ir identificando que trabajan de forma diversa? Quizás hoy la manera más fácil para mí para identificar esto es acerca de estos equipos. ¿Cómo están conformados los equipos? ¿Cómo hacen la propia difusión y la propia comunicación en las redes sociales? Ahí ya hay algo también para identificar. Pero también empiezan a surgir ya desde hace unos años los equipos de diversidad, equidad e inclusión. Aquellas empresas que tienen dentro del área de personas o de gestión de talentos estos equipos específicos de DEI, bueno, ya sabemos que acá hay algún trabajo que se viene haciendo. No sabemos si es el propio, porque de pronto se habla de los pilares, ¿no? Dentro de los equipos de DEI, a veces, bueno, deciden empezar por un pilar de género, por un pilar de edad y quizás discapacidad. Todavía estamos ahí remando quienes trabajamos en esto. Pero aquellas empresas que tienen estos equipos de DEI nos garantizamos de que ya hay algo en esa cultura organizacional que está dispuesta a cambiar. Totalmente, estamos, ¿no?, pensando como este trípode desde las búsquedas, desde el equipo interno y también te sumo desde las publicidades. Hoy estamos empezando a ver mayor diversidad. Falta mucho camino por recorrer, pero estamos como empezando a visibilizar más otras subjetividades que a lo mejor hace 10 años atrás no veías en un comercial en televisión. Eso es muy positivo, ¿no? Hay poblaciones que sabemos que vienen siendo subrepresentadas en los distintos ámbitos, ¿no? En las gráficas, en el ámbito laboral, todo esto quizás sea correlacional y que se empiecen a ver, que se empiecen a visibilizar es parte de, bueno, empezar a solucionar este problema que tenemos de la exclusión. Total, y tomo algo que dijiste que me dejaste pensando y quiero tener tu opinión. ¿Por qué considerás que a las empresas el sesgo que mayor impedimento tienen a la hora de incorporar personas es con la discapacidad psicosocial diferente a otro tipo de discapacidad? Hay mucho miedo. Me acuerdo, era el año 2011, hicimos una incorporación de una mujer con un diagnóstico de salud mental. Y por suerte hicimos muy buen vínculo con ese supervisor, ¿no? Que es clave tener ahí como estos referentes que están abiertos y están disponibles para incorporar nuevas estrategias y nuevas herramientas. La primera pregunta que él me hizo fue, ¿ella va a tener un brote? ¿No? Y hay mucho miedo a que se desate un episodio de violencia porque todavía hay mucho estigma asociado, ¿no?, a la salud mental. Sabemos que no hay tal correlación. Quiero aprovechar para aclarar que no porque alguien tenga una problemática de salud mental va a ser violenta en un equipo de trabajo, ni mucho menos. De hecho, esta mujer que te digo, al día de hoy sigue trabajando muy, muy bien en ese lugar de trabajo. Hay mucho miedo porque hay mucho desconocimiento, ¿no? Hay todavía mucha falta de información, si bien nos gusta decir que hay un potencial tapado, porque en verdad 1 de cada 4 personas en algún momento de su vida padece alguna cuestión de salud mental, con lo cual lo más probable es que en todos los equipos de trabajo desde hace muchísimos años haya personas trabajando que viven o vivieron con alguna problemática de salud mental. El tema es que por este estigma no se animan a decirlo, no se animan a revelarlo, y del otro lado, claro, al creer que es algo que nunca vivieron en su vida, bueno, siempre lo desconocido trae miedo, ¿no? Y frente al miedo hay distintas reacciones. Hay quienes se animan a afrontarlo y hay quienes se paralizan. Y frente al paralizarme, ok, hay otras opciones, voy por otras opciones antes. Me parece que hay algo de esto que da vueltas, porque en términos de competencia laboral, en términos de desempeño laboral, no hay diferencias. Las personas que viven con una problemática de salud mental no necesariamente van a tener un impacto en su desempeño laboral. Perfecto. Tomo a modo de resumen algunas estrategias que nos fuiste dando. Una es encontrar un socio estratégico en la organización, ¿no? Desde recursos humanos, ubicar un líder que tenga mayor concientización al respecto como para empezar por ahí.
usar ese caso de éxito en caso de incorporar a una persona para de alguna forma contagiar al resto de la organización, y sobre todo como estrategia lo que mencionas es la información, poder transmitirle al equipo de trabajo y al líder qué se debe hacer, qué no. Dar información creo que es como una herramienta fundamental en estos casos. Sí, sí, creo que la primera que dijiste es la clave, ¿no? De buscar ese socio estratégico en esa organización que en su mayoría por algún motivo personal, ¿no? Porque tuvieron un familiar porque había alguien que conocían y que desde ese motivo les empieza como a picar este bichito de querer saber más y querer incorporar herramientas. Yo a esto le sumo el asesorarse, ¿no? Contactar con organizaciones especializadas, con profesionales con capacitación en la temática para hacer estos procesos de la mejor manera posible, porque también nos encontramos con situaciones donde los han querido resolver de manera intuitiva y hay una cuestión que tenemos que ser sensatos, ¿no? Si en la sociedad hoy por hoy hay procesos de exclusión vigentes, bueno, quizás intuitivamente es porque no tenemos esas herramientas o no sabemos cómo hacerlo. Entonces, de la misma manera trasladamos esto a los equipos de trabajo y son después esas experiencias que no llegan a buen puerto o que después nos encontramos con personas que simulan hacer tareas y en verdad se está desaprovechando ese talento, pero por esto para mí, por falta de asesoramiento, por falta de un acompañamiento profesional, por falta de apertura y disponibilidad también de esos equipos. Bien, siguiente pregunta. Agostina, ¿qué herramientas pensás que pueden utilizar hoy los reclutadores para persuadir a los líderes, primero de que del talento, ¿no? Y de la inclusión en sus equipos de trabajo? Quizás la primera que veo que se está usando afortunadamente y que realmente tiene un impacto positivo es capacitaciones, ¿no? En la misma línea que decíamos antes de traer información, bueno, capacitar a los equipos, hacer talleres con los equipos, hacer distintas actividades, aprovechar las efemérides como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad para hacer una acción ahí en la misma empresa, digo, como poder empezar en este proceso, quienes todavía no están muy convencidos, creo que es la primera aliada. Después hay otras ideas, ¿no? Como pueden ser, ya nos vamos del sector de capacitación, pero digo, desde las compras inclusivas también hay una posibilidad de seguir visibilizando y seguir como convocando a personas con discapacidad a que puedan mostrar su talento, en este caso por medio de los productos o los servicios que brindan, ¿no? Y quizás la otra recomendación transversal para toda la empresa y en verdad para toda persona sería nunca dar nada por sentado, ¿no? Si vamos a hacer una entrevista, nunca dar por sentado que del otro lado conocen esa plataforma o que tienen acceso a un dispositivo para descargarse esa plataforma o que tienen espacio en el dispositivo para descargarse la plataforma, ¿no? Como hay siempre el no dar nada por sentado, para mí es quizás la primera recomendación de, bueno, preguntar, ¿no? Solemos hacer las entrevistas por este medio. ¿Conocés? ¿Te sentís cómodo? ¿Preferís alguna otra vía? Me parece que esta recomendación así para todos los equipos, digo, así como cuando alguien empieza a trabajar o a hacer un entrenamiento o una práctica en un equipo de trabajo donde quizás ese líder, bueno, está viendo cómo va la situación, también darle esta misma recomendación. Ante la duda, pregunta. No des por sentado, sino pregunta. ¿Qué tendencias actuales ves en los procesos de reclutamiento hoy y qué pensás que se viene al futuro en el reclutamiento y tecnología? Uy, buena pregunta. Tendencias actuales que veo hoy es el uso de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial vino de a poco a ir copando todas las áreas de nuestra vida para facilitar procesos, automatizarlos, ¿no? Que las personas que trabajan en esos puestos hagan menos paso a paso y directamente comanden y supervisen y tengan a la IA como asistente en estos procesos de selección. Que tal como decíamos antes, tiene, bueno, la posibilidad de ser apoyo como la posibilidad de ser barrera, ¿no? En términos de quizás ir excluyendo a talentos diversos por no tener todavía como esta llave de la diversidad en el propio algoritmo. Y a futuro veo, bueno, más de esto, ¿no? Como el desarrollo de la IA, quizás acá tendríamos que preguntar más a gente de tecnología. No sé si soy la experta para contestar, Jonathan, pero lo que veo es que cada vez más se van a ir sumando como incorporaciones de la IA al proceso de selección. Qué sé yo, quizás lleguemos a un día donde nos haga la entrevista a una inteligencia artificial. No lo sé. Total, ya se está haciendo. Justo me salió un video en TikTok el otro día y se está empezando a hacer de la IA, un reclutadora y te entrevista.
Yo había visto hace unos años que era la inteligencia artificial que desarrollaba habilidades sociales, ¿no? Como un programa para fortalecer las propias habilidades sociales y hablabas con una persona. Pero mira, esto es novedoso lo que me traes. Total. Y te hago una última pregunta. ¿Qué les dirías a las empresas que hoy en día están pensando en tener equipos diversos, pero no están dando ese paso? ¿Cuál sería tu mensaje? Que se animen a dar ese paso, que busquen, así como decíamos, bueno, el socio estratégico dentro de la empresa, que la empresa busque ese socio estratégico en la sociedad civil para poder hacer este proceso lo más accesible posible y lo más amable posible, ¿no? Porque un poco lo que sucede cuando se vuelve tan automatizado el proceso, yo digo que a veces el protocolo es enemigo de la empatía, ¿no? Y ahí hay algo del cuidado que se nos está escapando o corre el riesgo de escaparse. Entonces, bueno, que se animen, que busquen ese socio estratégico por fuera de su empresa en la sociedad civil para asesorarse, formarse, tener las capacitaciones y demás, y que den un paso, ¿no? A veces yo digo que en este medio camino, ¿no? En encontrarnos a medio camino es donde está la clave, es buscar qué es lo que puede hacer esa empresa hoy para salir del lugar donde está. Porque muchas veces cuando nos vienen a hablar, ¿no? De este lado queremos ya la incorporación y el contrato sin tiempo determinado y demás. Y del otro lado, por ahí es un montón empezar por ahí. Entonces, bueno, buscar este punto medio que nos permita a ambos lados ir acercándose en este puente que de repente es bastante largo, ¿no? Desde que las personas con discapacidad quieren acceder a un trabajo y la posibilidad real y concreta para todas las personas con discapacidad es un puente largo. Entonces, hay que ir recorriéndolo de un paso por vez. Total. ¿Algo más que te gustaría agregar o decir? Quizás pensando en términos de la diversidad, me parece que es un mundo que por un lado tiene ganas, ¿no? de poder enriquecerse a partir de la diversidad y por otro lado, bueno, tiene miedo por este desconocimiento que decíamos antes. Y es llamativo porque cuando hablamos en la naturaleza nos maravillamos con la diversidad, ¿no? Que los peces que nadan, que hay otros animales que vuelan, hay otros que corren, hay otros que y todo eso nos maravilla. Y en la humanidad quizás nos preocupa, nos da miedo. Bueno, poder volcar esos ojos de asombro y de maravillarse y esta mirada abierta para poder empezar a enriquecernos en la diversidad. Hermoso mensaje para cerrar. Te súper agradezco por tu tiempo y tus palabras. No, gracias a ustedes, Jonathan. Un placer. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Los invitamos a revisar nuestro canal de Spotify, donde van a encontrar más encuentros donde debatimos, damos información y hablamos sobre diversidad e inclusión.